Universidad de Cartagena, Maestría en Recursos Educativos Digitales aplicados a la educación. Teorías pedagógicas contemporáneas. Misión inicial, la educación del siglo XXI. Muy buenos días. Hoy estaremos entrevistando a la licenciada Joana López Flores, quien nos estará hablando acerca de la educación del siglo XXI, fundamentando sus opiniones en uno de los videos de los diálogos sobre educación con François Javier Bellamy. Bienvenida. Para iniciar nos gustaría saber, ¿qué diferencias usted considera que hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Muy buenos días. Un gusto estar hoy en esta entrevista. Gracias. La educación es uno de los temas más esenciales para el ser humano. Esta se encuentra en constante cambio y transformación. Pensar en las diferencias entre la educación del pasado y la del presente es un gran cuestionamiento que nos conlleva a reflexionar acerca de todos los aspectos que la abarcan y cómo discriminar entre lo positivo y lo no tan conveniente para los estudiantes y sociedad en general. Pero más que eso, de acuerdo a lo afirmado por Bellamy respecto al papel del ser humano en la educación, nos motiva a comprender que todo hombre en particular tiene algo que aportar a la realidad. Depende de cada uno hasta qué punto evolucione y sea parte activa en la transformación de la educación o cualquier otro aspecto de la vida o de la sociedad. Y nunca se debe tratar de eliminar lo tradicional, sino más bien de rescatar lo que aún es funcional. Las transformaciones que ha tenido la educación no deben verse desde la abolición de un sistema educativo o de un modelo en particular. Debemos verla más bien desde el valor de lo heredado, de todo aquello que ha hecho aportes a la educación a nosotros como personas, de cómo se ha mejorado pero siempre teniendo en cuenta nuestras raíces pedagógicas, que nos permiten enriquecer la praxis cada vez más, avanzar y generar nuevas estrategias día a día. Como lo afirma Bellamy, por la tradición de una herencia y lo que leemos de los autores, descubrimos lo que alimenta nuestra libertad. Muchas gracias, profesora. Partiendo de este pensamiento, entonces, ahora hablemos de algo esencial. ¿Qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Gran pregunta. Dentro del marco de los actores que hacen parte de la educación están los estudiantes, los docentes, los padres de familia, la institución y la sociedad en general. Pero entre todos ellos, los más importantes son nuestros estudiantes. Son el eje de todos los procesos educativos, son la esencia del para qué y por qué de la educación. El estudiante es el centro del aprendizaje, por ello como docentes debemos permitirnos conocerlos a través de las prácticas pedagógicas, identificar sus necesidades, sus expectativas e intereses para así llegar a cumplir los objetivos o fines académicos propuestos. Los docentes también somos actores dentro de la academia, cumpliendo un papel de facilitadores de aprendizajes, creadores de hábitos y destrezas en la búsqueda de información. Somos guías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También están las familias como núcleos cercanos al estudiante que pueden afectar de manera positiva o negativa la adquisición o aplicación de los aprendizajes. Es importante que la familia esté allí. La parte sensorial y emocional del estudiante está estrechamente conectada a sus relaciones familiares, a sus relaciones sociales. Es por ello que en la educación del siglo XXI se está potenciando esta área de nuestros estudiantes. Está tomando gran relevancia la formación del ser en sí, empoderando a cada persona a sentirse capaz, activo y comprometido con sus propios procesos de aprendizaje y crecimiento personal. De acuerdo a esto, teniendo en cuenta los principales actores de la educación del presente, ¿cómo deben ser los procesos de enseñanza, aprendizaje? No podríamos enmarcar el cómo deberían ser los procesos de enseñanza-aprendizaje porque tenemos diferentes situaciones sociales, características culturales y modelos educativos implementados de acuerdo a necesidades y expectativas de los educandos, como también currículos adaptables e implementados de acuerdo a temas políticos. Sin embargo, estos a nivel general están en la constante búsqueda de la formación integral del estudiante, dentro de lo que está en sus capacidades y que apoyan los criterios pedagógicos que asuman. En la educación del siglo XXI se está hablando también de volver a lo esencial, de despertar, por ejemplo, el interés por el libro. Como lo dice Bellamy, es fácil ingresar a Google y hallar la información de forma inmediata. Por ello los libros, la visita a la biblioteca en cierta forma se ha ido relegando. Y ahora, en la educación presente, qué bueno sería continuar dando la importancia que les corresponde. Asimismo, como lo afirma uno de los autores escuchados, buscar que los estudiantes sean autodidactas, que estén por voluntad propia en la búsqueda constante del alcance de sus aprendizajes. Muchas gracias. En congruencia con lo anterior, ¿cómo deben ser las actividades del saber en el presente siglo?
Se podría pensar que las actividades del saber en el presente siglo deben partir de los conocimientos previos, las experiencias, las necesidades y características del contexto inmediato de los estudiantes, sin omitir las bases fundamentales de cada aprendizaje que se oriente y se busque facilitar, rescatando siempre lo que funciona. No es erradicar las buenas prácticas, es mejorar, complementar, enriquecer cada práctica pedagógica. Es importante resaltar lo afirmado por Bellamy respecto a los ejes de formación que se deberían promover ahora. Él nos habla de la importancia de formar en los estudiantes la capacidad de reflexión que los conlleve a ser creativos e imaginativos, favorecer sus habilidades en la lógica y el análisis, incluyendo el ámbito de las tecnologías sin mayor protagonismo. Aunque estamos rodeados de las nuevas tecnologías, él nos afirma que es un error creer que para formar personas competentes digitales necesariamente deban ser formados en el código informático del colegio. No es necesario, nuestros estudiantes del siglo XXI son indiscutiblemente nativos digitales. Por naturaleza, su inclinación es hacia el mundo digital. Hay es que ser guías en el proceso, tener como prioridad en toda actividad el saber, formar personas competentes con criterio, con carácter, con principios y valores que reflejen estabilidad emocional. Por ello es importante la inclusión. Toma gran relevancia en la educación presente, no puede ser comprendida como una norma, debe ser más bien una práctica social que nos permita llegar a todos de la forma más acertada, acogedora y objetiva posible, alcanzando los fines de una educación cada vez más idónea. Finalmente, para culminar nuestra interesante entrevista acerca de la educación del siglo XXI, ¿cómo debe ser la evaluación ahora? La evaluación ahora exige de nosotros como docentes creatividad e innovación como evaluador. Debemos pensar en la evaluación formativa como una excelente opción en la que el estudiante reconozca sus avances, sus nuevos aprendizajes, reconozca la importancia de esforzarse para lograr sus metas de aprendizaje y tenga el criterio para seleccionar la información correcta sin perder el enfoque académico propuesto. Respecto al ámbito emocional del estudiante, los docentes debemos estar en la capacidad de convertir el aula en un espacio ideal para el desarrollo o fortalecimiento de las habilidades que se aprenden a partir de la interacción social en la institución educativa, para luego desenvolverse de forma competente fuera de esta. Gracias por ser partícipe de nuestra entrevista, profesora Joana López, con un tema tan importante como lo es la educación del siglo XXI. Esperamos un pronto regreso a nuestro estudio. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas formuladas. Hasta pronto.